is all we need. Yehi shalom bechele shalva be'aminotayich. 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 Yehi shalom bechele shalva Buenas tardes, familia. Shalom, shalom con todos. Shalom a todos los que se están conectando de acá del Ecuador, de Argentina, de España, de las diversas naciones. Reciban un saludo caluroso de Casa de Reconciliación. A toda nuestra familia, qué bueno verles conectados, qué bueno que ya estén listos con lápiz, papel y aún con sus oídos para escuchar la enseñanza del día de hoy y sobre todo con lo más importante, su corazón y su mente lista para ser cambiada, para ser renovada y transformada, tal cual como el Mesías nos dijo en su primer mensaje. Qué bueno verles a todos conectados. Un abrazo fuerte a la distancia, tanto a los que están aquí dentro del mismo país como a los que están fuera. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Pues hoy estoy con ustedes compartiendo la porción de la Torá del día de hoy, que hemos titulado
Dios está contigo y tú estás con Él. Esta es una pregunta con la que quisimos iniciar o titular nuestra enseñanza para que usted pueda estar haciéndose esta pregunta y estar haciendo una revisión importante de si usted está caminando con el Padre, que así como dice en el libro del libro de Mateo, en el Pacto Renovado, que los padres del Mesías después de 3 días se dieron cuenta de que ellos no estaban con Él. Entonces, que asimismo podamos revisarnos nosotros si realmente nosotros estamos caminando con Él, con la presencia del Padre, porque Él siempre, sus promesas, su presencia, el pacto sempiterno que Él ha hecho con nosotros y con nuestras generaciones, a donde quiera que vayamos, afortunadamente nos acompañan. Ahora lo importante es ver si nosotros realmente estamos con Él, estamos dependiendo de Él, estamos consultando con Él. La porción del día de hoy la vamos a estudiar del libro de Génesis o Bereshit, capítulo 29, versículos 18 al capítulo 30, versículo 13. Para esto quiero hacer un breve recuento, no voy a leer porque esto fue parte de la porción que estuvimos estudiando el día de ayer con todos ustedes. Solamente voy a hacer un recuento de los primeros 17 versículos del capítulo 29 para poder iniciar con la porción del día de hoy. Vemos que en el capítulo 29 del libro de Bereshit, Jacob está huyendo de la persecución de su hermano Esaú. Recordemos que una vez que él vende la primogenitura y también él obtiene la bendición de su padre Isaac, cuando Esaú se da cuenta, pues pretende matar a su hermano Jacob. Y vemos también cómo su madre Rebeca le dice a Jacob que huya y que se vaya a la tierra de su parentela. Entonces vemos que Jacob llega a la casa de Labán, de su tío Labán. Pero dice el versículo 13 que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. A la primera pariente con la que se encontró Jacob fue con Raquel, fue con su amada, con la escogida, con la que el padre también tenía destinado que fuese madre de las tribus de Israel. Entonces vemos aquí que dice el versículo 11 del capítulo 29 que dice que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto es porque allí vio que la presencia del Padre, lo que Dios había prometido, ese pacto que había hecho con su abuelo Abraham, con su padre Isaac, él pudo sentir la presencia del Altísimo y pudo sentir que Dios estaba ratificando ese pacto sobre él también. Así dicen algunos estudiosos que él lloró porque sintió que la presencia de Dios estuvo con él y pudo encontrarse con su parentela. Otros estudiosos dicen que él lloró porque él supo que era su esposa, pero él no tenía dotes para darle. Vemos aquí que no se dice que él tenía riquezas para darles. También vemos que dice el versículo 13 que Labán corrió cuando vio a Jacob. Y esto es porque él, dicen los estudiosos, recordó que el siervo de Abraham, Eliezer, cuando fue a buscar a Rebeca para hacer la esposa de Isaac, Eliezer se presentó con camellos y se presentó con joyas y regalos abundantes. Entonces Labán, cuando supo que había llegado su sobrino, que supo que había llegado Jacob, ya que Labán tenía algunos conflictos financieros, pues dijo, aquí ha llegado la provisión que estamos necesitando. Entonces vemos también que Labán tenía 2 hijas, una que se llamaba
y la otra Raquel. Pero que la amada era Raquel. Y así pues vamos a empezar el estudio de la porción de hoy. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Acompáñeme usted con su Biblia. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Aquí vamos a hacer una pausa. Vemos aquí cómo Jacob se comprometió a servir 7 años a Labán para obtener a Raquel, que dice el versículo 18, Jacob de las 2 hijas amó fue a la menor, a Raquel. Y puesto que no había llevado dote, no había llevado regalos según las costumbres de la parte oriental, vemos que él se prometió a pagarle con 7 años. Y vemos que hizo esto independientemente de Dios. Él no consultó a Dios. Y vemos allí cómo él retardó su vuelta a la tierra de su parentela. Vemos cómo él no pudo estar con sus padres a razón de que adquirió un compromiso no consultado a Dios. Entonces, dicen los estudiosos que Isaac envió a Jacob con dote a su esposa, porque recordemos que el propósito de Jacob de haber salido de la casa de Isaac y de Rebeca fue en consecuencia de la persecución de Esaú, pero Isaac lo había vencido. Y dicen los estudiosos que él llevaba dotes para su esposa, porque iba a buscar esposa para él, pero que de que Esaú envió a su hijo mayor Elifaz a que lo matase, y Elifaz estuvo delante de su tío de Jacob, no pudo matarle, y él empezó a reconvenir con Jacob y le dijo, ¿cómo puedo hacer yo para cumplir el pedido de mi padre si a esto he venido? Y dicen los estudiosos que los regalos, esa bendición que llevaba Jacob para pagar el dote de su esposa, de Raquel, se la entregó a Elifaz y le dijo a Jacob que le entregaba todos los bienes que él llevaba y literalmente estar muerto, porque en la mentalidad hebrea una persona que no es bendecida financieramente por el Altísimo está muerta. Y aquí, bueno, podemos ver, cuando nosotros estudiábamos esto, estaba estudiando con el apóstol, que le compartía de esto, pudimos ver que aquí es donde podemos entender la palabra salvación, que es Yeshua. Vemos que cuando nosotros aceptamos, se nos revela Yeshua en nuestra vida, y no es como hemos pensado, ¿no?, que las bendiciones nos van a caer del cielo. Vamos a ver durante toda esta porción cómo Jacob fue bendecido financieramente, pero porque él trabajó y la presencia de Dios estaba con él, solo que él tomaba decisiones independientemente de la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí cómo la palabra salvación, cuando nosotros se nos es revelado el Mesías, y oído con esto, solamente salvación implica que cuando nosotros partamos de acá de la tierra nos vamos a encontrar con nuestro Abba, sino que la palabra salvación implica bendición financiera, restauración familiar, implica un paquete completo de salvación. Es que la salvación llega a todas las áreas de nuestra vida. Es por esto que cuando nosotros profundizamos las Escrituras, sobre todo este texto, esta parte de la porción, y vimos que estar muerto en esa mentalidad literalmente es
también pudiera ser no solo la muerte física, sino la pobreza. La pobreza es considerada como una forma de muerte, es no tener la bendición de Dios. Entonces, algo bueno que queremos compartirle para que usted pueda analizar cómo están sus finanzas, cómo están sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales, cómo están todas las áreas de su vida a nivel general. Cuando Yeshua nos es revelado, cuando nosotros realmente nos apropiamos de la salvación, todas las áreas de nuestra vida son redimidas. No es que solamente redención para mi alma, que es bastante, sino redención para cada área de nuestra vida. Entonces también dicen los estudiosos que Jacob fue reprendido por no regresar pronto a honrar a sus padres. Dice acá que él demoró 14 años estudiando en la escuela de Eber, que es uno de los descendientes de Shem, ¿verdad? Aquí vemos cómo Jacob era un estudioso de la Torá. Recordemos que porciones atrás vimos que Esaú era pensador, que era profano, que él rechazaba todo lo que tenía que ver con las cosas sagradas, pero que Jacob era un habitante de tiendas, estudiaba Torah, era un estudioso de la Torah. Y nos dicen los estudiosos que él estudió 14 años en la escuela de Eber. Estuvo 20 años trabajando para Labán y estuvo 2 años viajando. Entonces vemos que en total estos fueron 36 años que Jacob estuvo fuera de su tierra. Los mismos años que luego su hijo José también estaría apartado de él. El mismo tiempo que Jacob estuvo apartado de su tierra, apartado de sus padres, es el mismo tiempo que luego José, su hijo, también es apartado de él. Entonces vemos aquí que aquí no hay actos inocentes y sobre todo cuando nosotros actuamos sin consultar al Altísimo. Cuando nosotros tomamos decisiones en fuerzas, cuando nosotros queremos darle esa ayuda a Dios, esa mano a Dios sin Él haberlo pedido. Sabemos que Él es más que suficiente y Él solo puede bastarse para que sus planes en colaboración de nosotros, pero respecto a su voluntad, a las instrucciones que Él nos envía a hacer, es más que suficiente. Entonces vemos también en el versículo 20, vemos que Jacob trabajó por Raquel 7 años y dice aquí que parecieron como pocos días porque le amaba. Entonces vemos que gracias a ese grande amor, esos años le parecieron días, ¿verdad? Y los estudiosos dicen que el precio en ese tiempo para adquirir una mujer, una virgen, era inferior al salario de los 7 años que Jacob se comprometió. Vemos aquí cómo él tuvo en poca estima la mujer con la que él quería cumplir el propósito de Dios, porque él sabía que él era esa generación en la que se iba a cumplir la promesa y el pacto dado a Abraham y dado a su padre Isaac. Él sabía que en él serían benditas las familias de la tierra y que él estaba llamado a buscarse una mujer también, una esposa dentro de la familia que tuviera los principios para poder cumplir ese propósito del Padre. Y aquí, bueno, vemos que gracias a ese gran amor, él pudo mantenerse firme y trabajar no solo 7 años, sino unos pocos más. Los estudiosos dicen que fueron 20. Muy bien, y quiero para profundizar solo un poco, solo para hacerles mención de este amor que sintió Jacob por Raquel, dice el libro de Cantares, en el capítulo 8, o Shir Ashirim, también llamado el libro de Cantar de los Cantares en hebreo, capítulo 8, versículos 6 al 7, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu corazón, sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor.
Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Para aquellos que realmente hemos experimentado una dimensión del amor, del poder, del amor a Jehová, del Padre, sabemos que aún ni siquiera las finanzas pueden comprar ese amor que es leal, que es fiel, que es incondicional, que nos lleva incluso a poner muchas cosas de nuestros deseos, de nuestros sueños, por delante, ese amor antes que por encima de cualquier deseo que podamos tener. Solo el querer amar, pero no con nuestro amor, sino con ese amor de Dios que no daña, que no hace daño y que, bueno, estamos en procesos de perfeccionamiento. Pero vemos aquí cómo Jacob pudo soportar todos los años de servicios a causa del poder de ese amor que él sentía por él. Y quise hacer mención a esto porque asimismo muchas veces podemos sentir que los mandatos del Padre pueden ser pesados, puede ser una carga muy pesada. Pero el libro del apóstol Juan, en su primera carta, él dice que vamos a leer para que hable la palabra y no hable yo. Dice así, primera de Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 5, versículos 2 al 3, dice: en esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces vemos aquí, también parte de este texto, dice que cuando nosotros decimos que amamos a Dios y que no amamos al prójimo, entonces nosotros no hemos conocido realmente a Dios. Pero enfocado esta palabra, vemos cómo Dios nos amó tanto que dio lo mejor, pero vemos también cómo cuando nosotros amamos al Altísimo, amamos sus mandatos. Dice ese texto que el amor a Dios es guardar sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Realmente la obediencia sin amor nos convierte en legalista. La obediencia por amor es un privilegio y también es honroso para nuestro Padre, para Dios. Así que si a usted todavía los mandamientos se le hacen gravosos, déjeme decirle que tiene que ser perfeccionado en el amor. En ese amor que vemos bien en Jacob, cómo le llevó a soportar esos años de servidumbre, de servicio en paga, para obtener a esa mujer que él amaba y que había, para también postergar el nombre del Altísimo en sus generaciones. Vemos que es un privilegio servir al poderoso, al Santo de Israel. Que asimismo el Señor sea perfeccionado en nuestro amor para con Él primeramente y para con el prójimo. Sigamos leyendo, versículo 21 al versículo 25. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán su sierva, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por hija. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Vemos aquí cómo Jacob no pudo darse cuenta que en lugar de tomar a Raquel, estuvo con Lea. Y según la costumbre de la mentalidad oriental, es que la novia se coloca un velo y se cubre completamente para estar con el que es su esposo. Y también lo hacen en una habitación oscura. Es
por esto que Jacob no pudo darse cuenta que con quien estaba teniendo intimidad era con Lea y no con Raquel. Sigamos leyendo, versículos 26 al 30. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años más. E hizo Jacob así y cumplió la semana de ella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Vemos aquí lo que hace todo el tiempo cumplir costumbres y el no enterarse de las costumbres de las localidades, del país, de la ciudad a donde vamos. Mire aquí cómo Labán, que tenía también una fama de ser mentiroso, de ser astuto, de ser sagaz, de envolver para obtener cosas, vemos aquí cómo Labán no le comentó la costumbre, ni por supuesto Jacob tampoco preguntó acerca de esta costumbre que se practicaba en este lugar. Y vemos cómo Labán no le informó a Jacob de esto, y Jacob tuvo que comprometerse a estar con Lea y también con Raquel, y por ende trabajar 7 años más. Leamos versículos 31 al 35. Y vio Yahvé que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Yahvé mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Yahvé que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Yahvé. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Aquí voy a hacer un alto. Vemos bien cómo nos dice el versículo 31, que vio Yahvé que Lea era menospreciada. Y si usted busca la raíz de lo que significa Lea en el contexto hebreo, en el idioma hebreo, vemos que significa o viene de la raíz cansar, disgustarse o disgustado, exhausta, molesta, tener asco. Vemos aquí cómo el nombre es determinante en la vida de las personas. Vemos aquí que el nombre que ella tenía ya en sí significaba molestar, estar exhausta. Entonces vemos que esto fue lo que le causó a su esposo. Qué tremendo, ¿no? A veces no por desconocimiento, muchas veces colocamos a la ligera nombre a nuestros hijos, y le invito esta tarde a que usted revise también qué significa su nombre para que pueda entender. Pero lo cierto del caso es que aquí el Altísimo vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y saben que aquí cuentan los estudiosos que las matriarcas fueron estériles, y ellos comparten, los grandes estudiosos de la Torá, que es causa de que al padre le gusta escuchar las plegarias de sus hijos justos. Vemos aquí, vamos a ver adelante, cómo Raquel va donde el esposo y le reclama a él, no yendo delante del Altísimo. Vemos también que así ocurrió con Sara,
fue donde su esposo. Vemos también Rebeca. Vemos que fueron mujeres estériles. Vemos que los esposos oraban por ellas o presentaban clamor delante del Padre, y allí el Padre abría sus matrices. Pero vemos aquí que Raquel también fue estéril, y vemos cómo a causa del dolor que sentía Lea por ser despreciada, por ser menos amada. Los estudiosos dicen que Jacob también amaba a Lea, solamente que a Raquel la amaba más, era la preferida. Entonces vemos que el Padre todo lo mira, el Padre todo lo ve. Y Él, para equilibrar esto que estaba ocurriendo, le dio hijas a la menospreciada, le dio hijos a la menospreciada y cerró el vientre de la amada. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 30. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Aquí, bueno, quiero detenerme un poco. Dice que Raquel no daba hijos y tuvo celos de la menospreciada. Tuvo envidia. Y aquí quiero que vayamos rápidamente al libro de Job, solamente para citar algunos textos, o un texto, porque no voy a citar más, pero hay muchos textos que hablan acerca de la envidia. Y en particular este que está aquí en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 2, llamó mi atención. Dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Entonces vemos aquí cómo Raquel, al ver que Lea comenzó a dar hijos, comenzó a codiciar, a querer también tener hijos. Mira, todos tenían la misma percepción. Ellas creían que iban a ser amadas de tener hijos, de ser Lea, de ser amada, y Raquel de querer agradar a su marido. Y vemos aquí que en lugar de querer agradar al Altísimo, en lugar de querer agradarlo a él, era agradar a su esposo. Pilas a todas mis amadas hermanas que están casadas. Mucho cuidado con querer agradar más al esposo que agradar a Dios. Aquí vemos cómo Raquel fue con Jacob y le dijo: Jacob, ¿acaso yo soy Dios? Miren, aquí de una forma muy frontal, él le estaba diciendo a Raquel: ¿cómo vienes a mí y no vas a Dios, que es el que puede bendecir el fruto de tu vientre, que es el que puede abrir matriz para que tú puedas concebir? Y vemos aquí cómo también Raquel siguió la costumbre de su abuela Sara, claro, entendemos que era una costumbre de allí del Medio Oriente, de dar a la sierva, al amo, al esposo, y también todo lo que diese a luz sería del amo. Entonces vemos aquí cómo dice el versículo 3, que le dio a su sierva Bila y le dijo: llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Aquí, mientras estudiaba, vi algo que llamaba poderosamente mi atención. Si ciertamente Lea era menospreciada, ¿verdad? Era menos amada que Raquel. Vemos, dicen versículos que corresponden a la porción del día de ayer. Dicen que Lea tenía una mirada débil, una mirada, dice aquí ojos, déjenme revisar. Dice que los ojos de Lea eran delicados. Otras versiones dicen que era débil, su vista era débil. Otros estudiosos dicen que su vista era irritada a causa
de tanto llorar. Muchos estudiosos dicen que Lea lloraba para no tener como esposo a Esaú, porque como la costumbre era que casasen entre primos, Isaac tenía a Esaú, tenía a Jacob, y Labán tenía a Lea y tenía a Raquel. Entonces la mayor, Lea, se casó con el mayor, que era Esaú, Raquel, que era la menor, con el hijo menor de Isaac, que era Jacob. Entonces vemos aquí, bueno, esto es algo que quise agregarles, compartirles de lo que estudiamos, pero vemos aquí que a pesar de Lea ser menospreciada, fue favorecida y fue bendecida con la mayor cantidad de hijos. Y vemos que a pesar de que también Jacob tomó a las siervas, tanto de Lea como de Raquel, vemos que los hijos de ellas dos, de Lea y de Raquel, fueron los que gozaron de los beneficios de la primogenitura, porque de Lea salió Leví y salió Judá, y vemos que de Raquel salió José, que gozó de esa doble porción de la herencia. Entonces, sigamos leyendo. Versículos 4 al 13. Así le dijo a Bilha su sierva, le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo. A Jacob dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Aquí Raquel, ella logra darse cuenta que no era su esposo Jacob que podría darle hijos. Aquí ella se da cuenta que Dios la juzgó por las cosas que ella estaba haciendo. Y dice que luego dice, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Entonces ella pudo reconocer que si su matriz había estado, era causa del juicio de Dios, era causa de que ella estaba haciendo algo que no era correcto. Y es que ella tenía envidia, estaba codiciando el fruto, tener fruto tanto como Lea. La intención de su corazón no era correcta. Entonces vemos aquí, dice el versículo 7, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob y dijo a Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y hasta aquí la porción de hoy. Pero ¿qué quiero que veamos de esto? Que tanto Lea como Raquel tenían una competencia por el amor de su esposo. Y vemos aún como en el versículo 35, Lea dice: en este alabaré a Yahvé. Por esto llamó su nombre Judá y dio luz. Y ellos dicen, los estudiosos también dicen que Judá significa alabanza, gratitud. Y es una de las tribus más predominantes es Judá, porque ellos están agradecidos con Dios, ellos alaban a Dios por la inmensa bendición que Dios les ha dado, por haber sido escogidos, por haber sido apartados. Vemos aquí cómo los nombres que ellas les iban colocando a sus hijos era la revelación que ellos tenían del Altísimo para con ella. Vemos que los nombres de los hijos era conforme Dios se les iba a revelar. Vemos aquí que ellas, como Sara, quisieron hacerlo en sus fuerzas, igual como lo hizo Jacob.
Vemos aquí cómo las generaciones tanto de Abraham y Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y la misma Raquel quisieron hacerlo en sus fuerzas y se fueron apartando una generación, la siguiente generación y la otra generación fueron apartándose cada vez más de Dios. Cuando Sara le dice a Abraham que despida a Agar con Ismael, Abraham fue y consultó al Altísimo. En Isaac vemos que cuando él bendijo a causa del manto profético que tenía Rebeca. En este caso, con Jacob y con Raquel, vemos cómo ambos trabajan totalmente independiente de Dios, a pesar de que las promesas del Altísimo estaban sobre ellos, porque ellos sabían que eran los que habían sido llamados de Dios. Y con esto quiere decirles que no podemos confiarnos de el que tengamos promesas de Dios, tengamos pacto de Dios, de actuar en nuestras fuerzas, de creer que estamos haciendo lo correcto. A causa de esa independencia, pusimos los patriarcas y las matriarcas pusieron obstáculos para que la descendencia pudiera fluir de forma más rápida en cuanto a la voluntad de Dios. Es por esto que nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿Dios está con nosotros? Estoy seguro que muchos estamos seguros de que Dios está con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos con Él? Nosotros vemos aquí cómo Jacob estudiaba las Escrituras. Bueno, y si usted investiga un poco más, porque explícitamente solamente tenemos que él habitaba en tiendas, que esto quiere decir que estudiaba las Escrituras, pero cuando profundizamos la historia del pueblo judío, vemos que se nos dice que Jacob estudió 14 años en la escuela de Eber. Esto lo veíamos en la clase de ayer, ¿verdad? Y vemos que él tenía las Escrituras, y así como lo dice el libro de Juan capítulo 5, versículos 39, ya para ir finalizando, vemos que el Mesías dice: escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Aquí vemos que ciertamente Jacob estudiaba Escrituras, escudriñaba las Escrituras, pero aún le faltaba dependencia de Dios, le faltaba ir donde el Altísimo, intimidad con Él, para saber si Él debía someterse a estos compromisos, a estos votos que Él hizo con sus labios, de trabajar 7 años y luego 7 años más. Vemos cómo les compartí minutos atrás, la obediencia sin el amor nos convierte en legalista. Es necesario no solo tener conocimiento de la Torá, sabemos que esto es una primera parte solamente. Sabemos que la Torá más la revelación de la misma es lo que nos hace alcanzar la victoria. El ir a consumir con Él es lo que hace que nosotros caminemos por el camino. Vemos cómo a Jacob se le reveló la escalera. Estudiamos ayer la escalera de Jacob. Vemos cómo a él tuvo esa revelación del Mesías para poder accesar a las promesas del Altísimo, a las promesas del Padre. Él tenía que subir esa escalera. Y por eso el Mesías dice que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida para llegar al Padre. Él es el camino para llegar al Padre. Entonces vemos que cuando Él vio esa escalera, se le reveló el Mesías. De allí a caminar con el Mesías transcurrió un proceso. Y es aquí cuando vemos en las siguientes porciones que vamos a estudiar, el capítulo 2 de Bereshit, es que vamos a ver que Él decide dejar de
independiente de Dios y caminar aliado con el Mesías. Entonces, que ya él no lo iba a hacer más en sus fuerzas, pero hasta que eso pasase, tuvo que pasar un proceso grande, un proceso doloroso, y caminó en Dios, sin consultar a Dios. Dios estaba con él, el Padre estuvo con él, pero él dejó al lado a Dios, como muchas veces podemos hacer. Que esto sea un tiempo de análisis, porque miren que él se fue bajo la cobertura de Labán. Yo le invito a que usted investigue qué significa Labán en hebreo, para que usted vea cómo Jacob se fue a meter, si ciertamente sus padres le enviaron, pero le enviaron a buscar esposa solamente, no le enviaron a que esté trabajando los 20 años que trabajó para él. Fue un pacto que él hizo independientemente de Dios, y esto le llevó a meterse a un sistema de esclavitud, a un sistema faraónico donde el padre no tenía que ver. Que este sea un tiempo donde nosotros estemos reflexionando para salir de todo sistema de esclavitud, para que vengamos delante del Padre y pidamos perdón si lo hemos hecho, y si no, estemos pendientes de no irnos a meter bajo un sistema faraónico, no porque el Padre nos haya enviado, porque Dios no lo envió allá. Dios bien permitió para que fuese a buscar a su esposa allá. Él se sometió a tiempos, a procesos que no consultó con el Padre. Que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de meditación, que realmente sepamos que Dios está con nosotros, pero que también nosotros estamos con Él. Que nuestra oración sea: Padre, que si tú ves que mi mano se va a sacar de ti, tú no sueltes la mía. Que esté en el camino tuyo, estando contigo, y que tenga la certeza de que tu presencia está conmigo y que me das descanso, y que yo dependo absolutamente de ti. Que la paz de nuestro Abba esté con ustedes, amada familia. Un abrazo fuerte a todos los que nos ven, los que estudian con nosotros, y también recordarles que esta noche a las 7 tenemos la tercera clase de la Escuela de Fundamentos del nivel 2, que está sumamente poderosa, que vamos a estudiar el Evangelio del Reino. Está escuchando y aún no está inscrito, usted aún puede hacerlo. Usted puede contactarnos para que usted pueda empezar este nivel 2 que está prometido. Shalom, familia, un abrazo fortísimo.